Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana le tratamos un tema de interés para todos ustedes. La Opinión de la UNE es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, conducido por el ingeniero Héctor Cuevas y quien les habla, doctor Wilfredo Uri. Hoy tenemos como invitado al señor Leonel Castellano, yo solo le menciono el apellido, Castellano, que nos va a hablar hoy del tema. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Castellano. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En este país siempre tenemos un movimiento, algo que ha estado pasando y no lo hemos mencionado en los programas, la epidemia esa, la chikungunya, que eso vino democráticamente para acabar con todos. Democrático. Sí, o sea, ahí hay cosas realmente que son para todos iguales, como el tiempo. O sea, a todos nos dan 24 horas, a nadie le dan más ni menos. Y hay cosas democráticas, eso son parte de las leyes de la naturaleza. El ingeniero Leonel Castellano, que es miembro del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Empresarios, y es un empresario eléctrico de larga data, conoce muy bien el sector, es de los miembros fundadores de ASUME y ha sido también presidente de ASUME, de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos. También ahora preside la Asociación Interamericana de Empresas. Entiendo que ustedes tienen una actividad próximamente con un funcionario del área eléctrica, a propósito que se está hablando sobre la necesidad de hacer un pacto eléctrico que forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Me gustaría empezar el programa conversando sobre eso. Sí, bien, bueno, muchas gracias, doctor Uri, ingeniero Cueva, por la gentil atención que me han dispensado, invitando al programa de la UNE. Ciertamente, la Asociación Interamericana de Empresas próximamente tendrá su próximo almuerzo ejecutivo. Tendrá como invitado al ingeniero Julián Santana, quien es el director administrativo de la empresa de transmisión eléctrica, donde trataremos el tema de la planificación del sector de la transmisión hasta el año 2020. ¿Cuál es el plan que tiene diseñado la empresa de transmisión eléctrica para durante este periodo que termine en el 2020? Esto forma parte de lo que usted muy bien señalaba y nos lo cueva hace un momentito, parte de lo que sería el pacto eléctrico, un pacto eléctrico que creo que debe llevarse al debate público, donde participen los distintos sectores que intervienen en el sector, así como también emitan sus juicios y opiniones, porque sabemos la crisis que hemos venido arrastrando durante muchos años sobre el sector eléctrico y no vemos solución. Y dentro de ese pacto eléctrico tienen que involucrarse tres elementos fundamentales que se llama la generación, la transmisión y la distribución. Son tres problemas aislados que hay que consolidarlo para que podamos crear un plan energético con soluciones futuras. De manera que no se puede trabajar la generación, no podemos aumentar la generación, no podemos crear plantas si no tenemos una autopista eléctrica en transmisión confiable que pueda transmitir toda esa generación, y también que tengamos unas redes de distribución que permita recaudar los recursos, los cobros y eliminar las pérdidas que hoy en día tiene el sistema de distribución y que tiene un costo altísimo y que ya lo vemos reflejado en el subsidio eléctrico.
O sea que usted opina que en esa discusión del pacto eléctrico, además de los generadores, que en el caso nuestro, en el caso de República Dominicana, hay una especie de oligopolio, porque los generadores que están en el sistema, que aportan al sistema, están básicamente dominados por Jaina, Itabo, que vienen de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, y AES. Básicamente son los actores principales del sector eléctrico, y en alguna medida la Collentri, pero Collentri no aporta, normalmente está pagada, entonces hay un poco de monopolio. Pero quería también preguntarle por otros actores que hay en el sistema y que de ellos casi no se menciona, que son, digamos, los sistemas aislados. Hay generadores, en los sistemas aislados hay generadores que son los mismos que distribuyen. Tenemos en el este y tenemos en el nordeste, en el área de la Terrena. Y no sé si hay por ahí en algún otro lugar, pero esos son actores que noté que en la semana que acaba de pasar salieron a la luz pública con una asociación. Parece que también ellos quieren participar en el proceso de discusión. No sé qué opinión le merece a usted eso. Bueno, yo creo que ellos juegan su papel dentro del sistema, pero definitivamente en la parte de la generación que hemos dicho, que es donde comienza el problema del sistema eléctrico, y es en cuanto a la estructura de precio que está diseñada la energía eléctrica. Ahí es donde comienza el problema. Por eso el gobierno, se vio obligado a involucrarse en la instalación de una planta generadora para colocarse en una posición más cómoda de negociación de precios, porque no es un secreto para nadie que la posición de los generadores está muy cómoda frente a la negociación con el Estado y con las distribuidoras, porque si no sobre la base de la estructura de precios que está diseñada hoy en día. Yo creo que la perspectiva dentro de ese pacto eléctrico, sí, una de las cosas que tenemos que también considerar es revisar la estructura de precios del sistema, porque la compra de energía es insostenible con los precios que se está comprando la energía, los generadores, bajo el esquema que está. Yo creo que eso hay que revisarlo dentro del pacto eléctrico que se va a debatir. Y reitero que ese pacto eléctrico tiene que abrirse a discusión, al debate público, que no nos sorprendan mañana con una decisión de lo que se hizo, porque yo creo que es un problema nacional donde estamos involucrados todos. La estructura de precio del sector eléctrico, del precio de energía, está basada en el costo. Es un esquema de costo plus, es una manera de garantizar la rentabilidad a los generadores. Nunca pierden porque está hecho del sistema de manera tal que ellos siempre vendan por encima del costo, no tienen ningún riesgo. Nunca van a vender por debajo de su costo. Ese es un negocio cómodo, así quisiera cualquiera hacer negocio cuando te van a garantizar que tú siempre vas a vender por encima del costo de producción. Yo creo que eso es probablemente es una herencia de esos contratos. Y aunque no vendan. Y aunque no vendan. Agregarle ese plus. Sí, aparte de que van a vender por encima de tu costo. Usted se cierra el negocio, usted está en huelga también. Y como quiera vender. Esos son elementos básicos que deberían discutirse sí. dentro de ese esquema. Pero yo creo que de alguna manera ese es el residuo de unos contratos, de los famosos IPPs, contratos que existían antes de la
de que se hiciera la privatización del sector eléctrico. Sí, Vienen sí. desde esa época. Realmente el pacto eléctrico, ingenieros, creo que son muchos los puntos, ustedes han mencionado algunos, la tarifa, la generación, la distribución, la transmisión, pero deben ponerse, uno de los puntos es solucionar el problema eléctrico, y si realmente se ponen a negociar, porque vivimos negociando y hay una gran experiencia en cuanto a unas cantidades inclusive de generadores que se trajeron, unas plantas para el gobierno de los últimos años de Balaguer, los últimos 10 años. Recuerdo en Los Minas habían unas ahí que eran dos chimeneas, y esa sí realmente era económico tenerla apagada, porque consumían combustible en cantidades. El problema eléctrico, el país se está luchando, Castellano, por la competitividad del país para exportar, pero el precio de la energía eléctrica y el problema de la energía eléctrica, su generación, porque la mayoría de las industrias y las empresas necesitan tener generadores, diríamos, de emergencia, y eso eleva el costo de su costo de producción, y eso no hace menos competitivo. O sea que hay que pensar en el pacto eléctrico, que la solución de la electricidad es vital para nosotros ser competitivos. Vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de usted y nuestros amigos televidentes. Inmediatamente en el próximo segmento vamos a continuar hablando castellano del tema. Continuando con nuestro tema, realmente el tema eléctrico castellano lo tratamos mucho, y ya hay muchas personas diríamos, que consideran que eso es algo que, he oído personas que dicen que eso no se va a solucionar, pero tenemos que solucionar el problema. Sí, ya para concluir, porque yo creo que es un tema que abarca varios programas, y creo que había otras cosas sobre las cuales quería tocar, pero quiero concluir sobre que no solamente limitarnos a la parte de la generación, sino que hay un problema grave que se llama la distribución. Las redes eléctricas hay que reestructurarlas y rehabilitarlas. Mientras no se rehabiliten las redes de distribución, seguimos con el problema. Por eso enfocamos el problema del pacto eléctrico, donde sea un conjunto de elementos y factores que intervienen: generación, transmisión y distribución. Y en distribución hay que hacer grandes inversiones, que vi al administrador de la CDE, donde decía que todavía necesitábamos $1.000 millones para invertirlo en las redes de distribución, para mejorar las pérdidas técnicas que hay. Es decir, que eso es la parte que también quería concluir. Y no quería dejar pasar por alto esta ocasión para felicitar al ingeniero Héctor Cueva por la reciente puesta en circulación de su libro sobre la clasificación arancelaria, y un libro que no solamente abarca la parte técnica, sino la parte académica, que es el manual de clasificación arancelaria de las mercancías. Así que mis felicitaciones, ingeniero, por ese aporte que usted hace a la sociedad dominicana. Muchísimas gracias, Leonel Castellano, y también voy a aprovechar para agradecer a todas las personas que asistieron a la puesta en circulación de este libro, que fue un trabajo que me tomó mucho tiempo de realizarlo, pero gracias a Dios le concluí el trabajo, y hubo una gran aceptación en esa puesta en circulación que se hizo el pasado jueves, día 3
de julio en Centro Cuesta del Libro. Una gran asistencia y yo le agradezco a todos aquellos que estuvieron presentes y a las personas que han adquirido el libro. El libro seguirá de venta en Cuesta y espero que este sea simplemente un trabajo inicial y que muchas personas que también pueden hacer sus aportes lo hagan. Hemos tratado con ese libro de contribuir a facilitar el comercio, a facilitar el trabajo de los exportadores e importadores. Yo estoy seguro que muchas personas van a sacar provecho de este libro. Ya muchas personas me han llamado para hablarme sobre cosas que han leído y que les ha parecido interesante del libro. Realmente, ingeniero, fue algo muy importante y diría muy innovador en el que ya alguien fuera de la aduana escriba sobre el arancel de aduanas. ¿Qué tiempo usted tenía en esto? Unos años. Usted le dedicó unos años a esto, ¿verdad? Sí, varios años. Eso yo tenía trabajando en eso más de 5 años. Tal como dijo el licenciado Gabino Polanco, que también tuvo la cortesía de asistir al evento y hacer comentarios sobre el libro. Clasificar es una tarea difícil, una tarea compleja, que requiere de mucho tiempo y que no hay un sistema perfecto de clasificación, sino que es un proceso que siempre va mejorando y por eso que hay cambio constante. Cada cierto tiempo hay modificaciones en la base de la clasificación y en los aranceles de cada país. Pero precisamente porque es un tema complejo que requiere dedicación y eso es lo que yo he dicho, dedicarle tiempo a ese trabajo, a esa tarea, que va a ser útil, yo estoy seguro, para todos los sectores. Como decía el doctor Ubrí, que alguien fuera de la aduana escriba sobre eso es importante, porque la lógica con que se aborda es diferente. No se aborda con el fin de cobrar impuestos, sino con el fin de hacer más precisa la clasificación y orientar a todos los usuarios del sistema. Claro. Y que realmente se convierta la aduana en un instrumento de desarrollo para el país, a los importadores, y que todo tiene que ver con la clasificación arancelaria, en cierto sentido. Sí, la clasificación es la base de todo. Todos estos programas, todos estos acuerdos de libre comercio que existen, el DERECAFTA, el EPA, están basados en la clasificación arancelaria. Todo se basa en la clasificación. Si no hay clasificación arancelaria correcta, ninguno de estos esquemas funcionará. Inclusive hasta las normas de origen de las mercancías están basadas en la clasificación arancelaria. Mire, ingeniero, eso es tan importante y voy a hablar de cosas que han pasado en el ámbito de la clasificación arancelaria desde el año, por ejemplo, 81. Recuerdo un socio que tenía yo en Puerto Rico, él iba a traer unas mercancías y acude al banco, al consulado y dice, mira, voy a llevar eso a Santo Domingo, ¿qué paga? Bueno, yo realmente no tenían conocimiento de nada de eso, porque lo que le dijeron nada de eso era verdad. Cuando llegó aquí con la mercancía a las aduanas dominicanas, la cosa era diferente y eso le ha sucedido a personas en Nueva York, dominicanos residentes en Nueva York, que van a los consulados dominicanos, dicen yo voy a traer esto, le dicen que paga y cuando llegan aquí la cosa es diferente. Tengo por cierto, el hermano de una comadre mía que trajo algo y tuvo tanto problema en el muelle que le dijo 2 cosas a alguien y hasta preso lo dejaron en el muelle de Jaina. Luego le mandaron a decir que si se retractaba lo iban a soltar. Dijo, no, a mí no me van a... yo le dije que ustedes me estaban robando mi dinero y eso no voy a retractar. Me lo dejaron prácticamente unas 8 horas porque se violentó bastante. O sea, lo importante que le veo al libro, y quiero decírselo al ingeniero, lo he ido leyendo al paso, es lo didáctico. O sea, lo importante es que cuando a usted le dicen que eso va ahí y eso paga tanto, paga un arancel del 20%, usted pueda preparar su declaración y liquidarlo y pagarlo sin tropiezos. Lo amargo es cuando usted tiene
hace una declaración, y eso por eso exhorto al comercio en general, a todo el que tenga relacionado con el comercio internacional, a aprender lo que es la clasificación arancelaria para que hagan sus declaraciones como debe ser. Haciéndome eco del pronunciamiento, del comentario que hace el doctor ingeniero Cueva, sería bueno enviárselo a la Cancillería de la República, un ejemplar para que ellos se lo envíen a cada uno de las embajadas que tienen y se le haga más fácil brindarle un servicio a los ciudadanos dominicanos de esos países cuando vayan a requerir informaciones similares a lo que tienen el acceso a él. Ahora, dentro del libro, y una pregunta que quisiera, usted, ingeniero, considera que el arancel dominicano necesita de una reformulación en cuanto a las partidas arancelarias. Sí, usted tiene razón. Esa es siempre una pregunta interesante que se formula cada vez que uno habla de clasificación. La clasificación no es el arancel, pero es la base del arancel. El arancel nuestro requiere constantemente de actualización. Probablemente el arancel nuestro no ha sido sometido a una revisión minuciosa, sino que cada vez que se ha hecho cambio ha sido basado a presiones de grupos. Entonces, usted se da cuenta cuando revisa el arancel, se da cuenta a qué intereses responde, porque cada cambio que se hace respondiendo a los intereses de un grupo. Pero una revisión razonable, completa, necesita el arancel por la clasificación que a veces no es tan clara. A veces hay partidas que no se sabe para dónde van y por qué están ahí. Y también por los aranceles, los porcentajes de impuestos que a veces también son irracionales. Yo creo que sí, hace falta una revisión del arancel por su clasificación y también por los montos que paga cada partida. Eso es una tarea pendiente que deberíamos abordar dentro de este proceso de reforma y de pacto de discusiones. Deberíamos también hacer un análisis, un estudio del arancel y una reforma y una actualización del arancel. Bueno, ingeniero, el tiempo se nos ha terminado. Amigo Castellano, nos alegra tenerlo a usted aquí. Lo vamos a volver a traer porque lo eléctrico va a tener un tiempo, como se dice en la palestra. Vamos a estar analizando lo que es el problema eléctrico, porque ya en el CES tienen lo que es el pacto eléctrico. Hay varios pactos, pero el eléctrico vamos a estarlo tratando mucho tiempo. Ya el tiempo se nos terminó, ingeniero. Gracias, amigos televidentes. Le invitamos a ustedes que nos sigan la próxima semana en una entrega más de La Opinión de la UNE.